Hola, bienvenido o bienvenida a otra lección express de inglés. En esta ocasión vamos a ver lo que es el presente simple. Vamos a hablar sobre un poco de vocabulario de trabajo, de estudios, de cómo decir el tiempo también. Vamos a ver algunas frases que nos pueden venir muy útiles a la hora de pedir algo, de pedir por cosas, de responder a las cosas. Y también vamos a expandir nuestro vocabulario con la palabra work. ¿Ok? Es súper importante entender que a veces el vocabulario en inglés puede tener muchas combinaciones con preposiciones, con otros verbos y de esa manera pues, podemos expresar mayores, mayores cosas, podemos expresar nuestro sentir de mejor manera. Entonces, vamos a comenzar con presente simple. Recuerden, este video es a nivel muy básico, entonces no vamos a ver presente simple en todos sus usos o en todas sus estructuras o en todo lo que puede ser. Este es presente simple a un nivel muy muy básico. Entonces lo que podemos decir en este nivel sobre presente simple es primero el uso. ¿Para qué uso presente simple? Bueno, pues lo ocupo para hablar sobre mis rutinas, sobre mis hábitos, sobre hechos o sobre cómo me siento. ¿Ok? Cuando hablo de hechos, hablo de cosas en general de la vida que son verdaderas, ¿ok? Como, no sé, el agua hierve a tantos grados Celsius, o mi mesa es negra, o yo tengo una computadora, todo eso que es verdad para mí, ¿vale? Y que es verdad también para otras personas porque lo ven, se expresa en presente simple, ¿ok? Mis hábitos, mis rutinas, a pesar de que son también, a veces no pueden suceder, por lo general, pues son reales, ¿ok? Son hechos que se cumplen. Y por último, nuestros sentimientos, bueno, pues no podemos mentir con nuestros sentimientos, nos sintamos como nos sintamos, por lo tanto también es verdadero, ¿vale? Eso es en el tema del uso. Ahora, con las afirmaciones, con las negaciones y las preguntas cerradas, en este caso tenemos que ver varias cosas. Presente simple es simple, vaya la redundancia, pero a la vez se puede tornar un poco complicado por la diferencia que tiene entre primera persona, segundas personas y terceras personas, ¿no? Aquí lo que podemos resaltar únicamente, muy, muy, muy importante, que de hecho ya lo tenemos aquí preparado, como lo pueden ver, es cómo cambia, ¿ok? Mi verbo cuando estoy trabajando o cuando quiero expresarme sobre terceras personas, ¿ok? Pero eso ya lo iremos platicando conforme les vaya explicando. Primero, vamos a empezar con las afirmaciones. Una afirmación es una expresión o una oración que hablo o escribo o digo afirmando algo. Así de simple, ¿no? Por ejemplo, el decir yo trabajo, yo corro, yo veo, yo lanzo, etcétera, yo como. Eso es una afirmación. Estoy afirmando que estoy haciendo algo o que hago algo. Entonces, muy simple. Para el presente simple, lo único que necesito son mi sujeto, mi verbo en su forma simple. ¿Ok? ¿A qué me refiero con un verbo en forma simple? Si ustedes notan una. Si ustedes tienen una tabla de verbos, ¿ok? O si la consultan en internet y están estudiando inglés y se están apoyando con una tabla de estos verbos, por lo general lo que van a ver en una columna va a decir verbo infinitivo, ¿no? Infinitive verb. Y van a ver que dice to work. Esta combinación de palabras de to work, a esto se le llama mi verbo en forma infinitiva. Pero lo que queremos en presente simple es solamente mi verbo en forma simple, es decir, sin el to y solamente el puro verbo. Work, ¿vale? Para hacer mis afirmaciones necesito este verbo en forma simple y mi sujeto. Así de sencillo. ¿Qué quiero decir yo trabajo? Bueno, pues I work. ¿Qué quiero decir tú trabajas? Bueno, tú es you, entonces you work. ¿Qué quiero decir él trabaja? Cuidado, porque si yo ya quiero decir él trabaja, él tercera persona, aquí ya va a cambiar. El tercera persona va a necesitar una conjugación de verbo en tercera persona. Esta conjugación de verbo
Por regla general nos dice que en la mayoría de los verbos lo único que tengo que hacer es añadir la S al final de estos verbos. Es decir, si mi verbo simple es work, para las terceras personas le añado una S al final de ese verbo y se convierte en works. Por lo tanto, para el sujeto él, para decir él trabaja, tengo que decir he works. ¿Qué otras terceras personas tenemos? Bueno, afortunadamente solamente hay 3. Terceras personas tenemos a he, que es él, tenemos she, que es ella, y tenemos it, con el que nos referimos a objetos, a ideas, a animales. It vendría siendo como eso el animal, eso el objeto, ¿vale? Entonces, con estas terceras personas, con he, she and it, debo conjugar mi verbo en tercera persona. De nuevo, si estás ocupando una lista de verbos, entonces en tu lista hay muchas listas de verbos que ya tienen conjugado en tercera persona. Sin embargo, hay reglas para esto que te puedes aprender y ya no ocupar una lista de verbos. Más adelante podríamos, si acaso, si lo recuerdo, espero que no se me olvide, pero podríamos revisar rápidamente esas reglas de letreo de conjugación para terceras personas de los verbos. Entonces, afirmación de nuevo, para sujetos primera y segunda persona. Vamos a hacer el grupo aquí para hacer la diferencia bien. Para I, you, we y they. Para estos sujetos voy a ocupar mi verbo de forma simple. Y ya está. Quiero decir yo trabajo, I work. Quiero decir nosotros trabajamos, we work. Quiero decir ellos trabajan, they work. Así de simple. Pero si ya voy a ocupar o me voy a expresar de terceras personas como él, ella o eso, y quiero decir él trabaja, ella trabaja, eso trabaja, he works, she works, it works. ¿Vale? Ahora, eso es en afirmaciones. En negaciones, ¿qué sucede? Lo mismo, tengo mi sujeto, tengo mi verbo, pero para que yo agregue ese no, cuando yo quiero negar una expresión, como tenemos aquí en el ejemplo para decir yo no trabajo, lo que voy a hacer es ocupar las palabras do y not. Con not yo ya estoy negando, pero en inglés siempre se ocupan verbos auxiliares para poder diferenciar los tiempos. En este caso mi verbo auxiliar de presente simple va a ser do, ¿okay? Ese es el que me va a ayudar a reconocer el tiempo en el que estoy negando, y not es literalmente la negación, ¿vale? Entonces, I do not, yo no trabajo, ¿ok? I do not work, yo no trabajo. Así de simple. ¿Y qué pasa con las terceras personas? Bueno, con las terceras personas también aplica lo de la conjugación, solamente que esta conjugación hay que tener mucho cuidado. De hecho, seguramente ya habrás leído la nota aquí. Con terceras personas no voy a conjugar el verbo como tal en negación, sino lo que tengo que conjugar es el verbo auxiliar. Que en este caso mi verbo auxiliar, como habíamos dicho antes, es do. Entonces lo que voy a conjugar es el do en tercera persona para hacer mi negación. Do, does. ¿Vale? Y quizá aquí surja otra pregunta. Si antes habíamos dicho que solamente se agrega la S, ¿por qué el does tiene ES? Bueno, pues eso va a tener que ver mucho con las reglas de spelling, con las reglas de deletreo o de conjugación para esa tercera persona, ¿ok? Para los verbos en tercera persona. De nuevo, lo vamos a ver al final. Yo creo que sí lo vamos a ver al final para que lo recordemos. Pero si estás ocupando una lista, de nuevo, como lo había dicho anteriormente, si estás ocupando una lista de verbos, ahí ya te va a aparecer bien conjugado el verbo que necesitas. Entonces el verbo do conjugado en tercera persona es does. ¿Ok? Así de simple. Ahora, no caigan, una nota importante, no caigas en el error de pensar de que este verbo auxiliar tiene algún significado en particular. ¿Ok? Mucha gente suele hacer esto, muchos alumnos suelen hacer eso,
caer en el error de decir, es que, ¿qué significa do? Y estás pensando, ¿qué significa do? ¿Qué significa do? ¿Qué significa do? ¿O qué significa este verbo auxiliar? Realmente no tiene un significado como tal. Como lo había dicho al principio, y quizá lo dije muy rápido, los verbos auxiliares solamente me sirven para identificar el tiempo en el que estoy negando o en el que estoy haciendo la pregunta. ¿Ok? Mi negación como tal realmente es not. Pero el verbo auxiliar es el que me ayuda a identificar el tiempo en el que lo estoy haciendo. Porque después, conforme más estudies o conforme más vayas avanzando, verás que hay más verbos auxiliares y que su función es exactamente eso. Solamente darme a conocer o poderme expresar en diferentes tiempos y poder identificar el tiempo. Porque si no existieran y solamente tuviese mi negación, I not work, podría decir I not work y decir que es pasado, o que es presente, o que es futuro, o que es lo que sea, pero no podría identificarlo. No sabría mi interlocutor o con quien estuviese hablando o a quien le estuviese escribiendo, no podría identificar en qué tiempo yo estoy escribiendo esto o en qué tiempo estoy yo hablando sobre esto. ¿Ok? En fin. Una vez que ya tenemos, súper rápido, esto es una lección express, no voy a entrar muchos en detalles. Una vez que ya tenemos todo esto sobre las afirmaciones y las negaciones y demás, viene lo de las preguntas. Tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas aquí abajito. Preguntas cerradas, súper rápido. ¿Qué son las preguntas cerradas? Son todas esas preguntas que tienen dos respuestas, sí o no. ¿Ok? ¿Trabajas o no trabajas? ¿Estudias o no estudias? ¿Comes o no comes? ¿Ok? En español ya nosotros solamente ocupamos el verbo, pero realmente una pregunta completa cerrada sería como ¿tú trabajas? ¿Tú corres? ¿Tú comes? Y eso solamente tienes dos respuestas, sí o no. Que ya después expliquemos de más es un extra. Pero bueno, ¿cómo hacemos preguntas cerradas? Muy simple. Vamos a comenzar primero con nuestro verbo auxiliar, que puede ser do o dos, como habíamos dicho antes. Dos si es tercera persona. Dos. Si work, por ejemplo. Ahí está. Comenzamos con nuestro verbo auxiliar. Después del verbo auxiliar, en ese orden, sigue mi sujeto. Y después del sujeto, sigue mi verbo. ¿Ok? Así de simple. Entonces, cuando hablamos de estructura, ahora vamos al tema de la estructura, súper rápido. Cuando hablamos de estructura, es muy importante aprendernos el orden en el que va cada cosa. Eso es súper importante. Por ejemplo, si yo hago una afirmación, ¿qué es lo primero que debo decir o escribir? Mi sujeto. ¿Quién está haciendo las cosas? ¿Ok? ¿Quién va a hacer esto? Y después, ¿qué está haciendo? Es decir, mi verbo. Sujeto, después verbo. Negación, ¿qué va primero? Primero mi sujeto, negación. Después mi verbo auxiliar y el negativo. O la contracción de estos. Que por ejemplo la contracción de do not sería don't. Es la unión de estas palabras. En tercera persona es doesn't. Ahí está. Y después el verbo. Eso es con las negaciones. Sujeto, auxiliar, verbo. Auxiliar en negativo, verbo. Eso es para la negación. Para las preguntas cerradas, que dijimos que comenzamos con verbo auxiliar, tú o dos, después mi verbo y por último verbo auxiliar, después mi sujeto y por último el verbo. ¿Ok? Ya después le podemos poner un poquito más de contexto y tal, pero esa es la base. Esa es la base de las oraciones, esa es la base de las negaciones, esa es la base de las preguntas y tal. Ahora, preguntas cerradas. Preguntas cerradas suelen venir acompañadas de, como decíamos anteriormente, dos respuestas. Sí o no. Y, así como lo tenemos aquí, si dependiendo del sujeto al que yo le esté haciendo la pregunta, va a corresponder mi respuesta. Por ejemplo, si yo hago la pregunta, ¿tú trabajas? ¿Ok? O ¿trabajas?
La otra persona me va a responder sí o no, pero me va a responder con un yes I do o no I don't. Si le pregunto o si pregunto si estoy con un grupo de amigos, ok, somos nosotros, yo y mis amigos somos nosotros, y les pregunto, ¿nosotros trabajamos? Entonces, nosotros estamos en el mismo grupo, por lo que mi respuesta o la respuesta corta de alguno de ellos podría ser yes, no, yes, we do, no, we don't. De nuevo, todo tiene que corresponder al contexto de la pregunta, ¿vale? Entonces, respuesta corta, sí o no, después mi sujeto y después el verbo auxiliar, ya sea en positivo o en negativo. ¿Ok? Yes, I do, no, I don't. Yes, you do, no, you don't. Yes, he does, no, he doesn't. Tercera persona. De nuevo aquí estamos conjugando con terceras personas. Si mi pregunta es para terceras personas. Yes, he does, no, he doesn't. Yes, she does, no, she doesn't. Yes, he does, no, he doesn't. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper rápido lo que es de presente simple. Afirmaciones, negaciones, preguntas cerradas. Vamos a terminar mega más. ¿Qué me falta? Bueno, no me falta nada. Vamos a terminar con lo que son preguntas abiertas. Igual presente simple, que realmente no es complicado del todo. No es para nada complicado, porque lo único que se hace en preguntas abiertas es añadir una palabra interrogativa. Lo único que hacemos aquí es, tiene la misma estructura que una pregunta cerrada, pero al principio de mi pregunta voy a insertar una palabra interrogativa. ¿Ok? ¿Qué es una palabra interrogativa? Bueno, pues son esas famosas palabras que se les conoce como las WH words o las palabras WH. ¿Ok? Porque literal en todas ellas va a haber una W y va a haber una H. Supongo que por eso les pusieron así. Entonces, palabras interrogativas, what, where, when, who, whose, which, why, how, whom. Incluso, algo que no puse aquí, pero que tenía pensado añadir después, es incluso las palabras WH o las palabras interrogativas pueden tener combinaciones. No son simplemente o solamente aisladas como las que tenemos aquí. ¿A qué me refiero con estas combinaciones? A que, por ejemplo, una palabra WH completa puede ser cuando decimos how many plus noun. ¿Cuánto de algo? Y después mi estructura de pregunta. También sucede con how much. ¿Cuánto de algo incontable? Y después mi estructura de pregunta. Es decir, después ya iría la estructura de una respuesta cerrada. ¿Vale? ¿Qué otras combinaciones puedo encontrar? Puedo encontrar how plus adjective, how y un adjetivo para decir, por ejemplo, how fast, qué tan rápido, how slow, qué tan lento, how long, qué tan largo es algo, ¿no? También tenemos como what time. Esa es otra combinación de WH. No separo, no pongo what, mi pregunta y después time, sino que what time ya es una combinación correcta de palabra interrogativa y justo después de todas estas combinaciones pondría mi estructura de pregunta. ¿Ok? Entonces, palabras interrogativas, espero que ya las conozcas, que las recuerdes. Y si no, súper rápido, recuerden que what es qué, where es dónde, when es cuándo, who es quién, whose es de quién, which es cuál, why, por qué, y how es cómo. ¿Ok? Por último tenemos unos ejemplos aquí que puedes ver de preguntas abiertas. Yo puse ¿dónde trabajas? Porque en español nosotros decimos, oye, ¿dónde trabajas? No solemos poner el tú cuando es a alguna segunda persona, cuando realmente lo que queremos decir es dónde tú trabajas o dónde trabajas tú. En inglés esto se estructuraría o se pondría de esta manera. Habíamos dicho, primero, pregunta abierta, lo primero que necesito es una palabra WH. Aquí está. Mi primera palabra WH es where. Y después voy a seguir la estructura de la pregunta, que si regresamos aquí arriba, la estructura de mi pregunta es verbo auxiliar,
sujeto y verbo. Entonces, palabra WH, verbo auxiliar, sujeto, verbo y termina y pregunta. ¿Ok? De nuevo, aquí tenemos un ejemplo para terceras personas, cómo quedaría con una tercera persona. Y recordemos que preguntas abiertas, pues es una, como tal, es una pregunta abierta, no es como la pregunta cerrada, que solamente sí o no, sino que ya tengo que dar una explicación mayor. Por eso es abierta. ¿Ok? Sigamos súper rápido con el vocabulario. Aquí en este vocabulario tenemos trabajos. Cuando solemos hablar del tema de presente simple, lo combinamos usualmente con trabajos. Entonces, aquí tenemos estos trabajos, por ejemplo, o estas profesiones como shop assistant, asistente de tienda, police officer, oficial de policía, dentist, dentista, pilot, piloto, ingeniero, cleaner, limpiador, photographer, fotógrafo, taxi driver, conductor de taxi, businessman, hombre de negocios, que también podemos tener el femenino, businesswoman. ¿Ok? Si es una persona, o en plural, ¿no? Businessmen, businesswomen. Después tenemos a recepcionista, manager, que es el manager, el administrador, chef, el chef, actor, actress, este es actor y actriz. Ojo, hay varios trabajos que sí están separados por género, masculino o femenino, pero la mayoría, eso es algo que a mí me gusta del inglés, es que la mayoría de ellos no tienen un género, es decir, chef masculino es chef y chef femenino es chef. O doctor, ¿no? Doctor masculino es doctor y doctora femenino es doctor, es lo mismo. Entonces eso nos ahorra mucha memoria, mucho que memorizar, porque es igual. Pero hay algunos que sí se diferencian. Entre ellos es actor y actress. Actor, actriz. Otro ejemplo de esto sería mesero, mesera. Waiter, mesero. Waitress, mesera. Y ojo, esto nos puede dar un poquito nos puede dar el tip de cómo cuando terminan en res y son profesiones o se habla de personas, se está refiriendo a la parte femenina. ¿Vale? Eso nos puede ayudar un poco a identificar de qué se está hablando. Pero bueno, continuamos. Tenemos tour guide, guía de turista, farmer, granjero, secretary, secretaria, mecánico. Solamente son unos pocos trabajos para tener en mente. ¿Y por qué los estamos viendo? Bueno, porque usualmente cuando hablamos de nuestros trabajos o de nuestro trabajo, de nuestra profesión, cuando hablamos de esta profesión, se cae esto. Cuando hablamos de nuestra profesión solemos, o de nuestro trabajo, solemos hablar de nuestra rutina, solemos hablar de cosas verdaderas que pasan en nuestro trabajo, solemos hablar de hechos y si recuerdas muy claramente, habíamos dicho que usamos presente simple para eso. Por eso hacemos el match o por eso combinamos el vocabulario de trabajos con esta lección en presente simple. Vamos a poner un ejemplo de uso de cómo usaríamos, por ejemplo, este vocabulario con presente simple. Y sería algo como... Ok, vamos a hacer una descripción. Por ejemplo, I am a pilot. Yo soy piloto, presente simple, verbo to be. Y vamos a empezar con presente simple, que es el que estamos viendo con otros verbos. I am a pilot. ¿Qué puedo decir de I am a pilot? Bueno, puedo decir que trabajo. I work in a company. Trabajo en una compañía. Ajá. ¿Qué más puedo decir? I fly planes. Yo vuelo aviones. ¿Qué más puedo decir? Y ya vieron, estoy siguiendo la estructura que habíamos explicado anteriormente. Sujeto, verbo y un complemento. I fly planes. I work in a company. Vamos a ocupar unas negaciones. Vamos a ocupar algunas negaciones sobre la profesión de piloto.
I don't. Yo no. ¿Qué podríamos decir? Yo no como. I don't eat. No sé, bueno, no soy piloto. I don't eat meat. No como carne. I don't like. No me gusta conducir. Solamente le gusta volar, ¿no? I don't like driving. No me gusta conducir. Y eso puede ser, no sé. Estamos haciendo una negación ahí con el don't. Y quizá, como yo te estoy describiendo mi profesión, porque te acabo de conocer o porque, no sé, empezamos a ser amigos, entonces quizá yo te haga una pregunta sobre tu trabajo. Y puedo empezar con una pregunta abierta. What do you do? Recordemos, el primer do no tiene nada que ver. El segundo do es el que tiene significado. Primer do es mi verbo auxiliar. Segundo do es mi verbo principal. What do you do? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? What do you do? What do you like? ¿Qué te gusta? Pregunta cerrada. Podemos hacer una pregunta cerrada. Do you enjoy that? ¿Disfrutas eso? Si ya me dijiste en qué trabajas, te puedo preguntar, bueno, ¿disfrutas eso? Do you enjoy that? Y obvio, me puedes dar dos respuestas. Yes, I do. No, I don't. ¿Cierto? Entonces, vocabulario. Tenemos esto sobre trabajos. Lo ocupamos usualmente para describir lo que hacemos, cómo lo hacemos o en dónde trabajamos y todo esto que suele ser verdad y por lo tanto lo hacemos en presente simple. Ahora, continuamos con vocabulario de estudios. Los estudios también, en caso de que no estés trabajando o trabajes y estudies, entonces el vocabulario de estudios también se suele hacer o se suele combinar con el presente simple. En este caso tenemos este vocabulario que puse aquí, también es muy pequeño, a nivel muy básico. Break, descanso, timetable, calendario, notes, notas, marcas, term, periodo, exam, examen, studies, estudios. ¿Ok? Ahora, este vocabulario por sí solo no creo que sea... bueno, el vocabulario por sí solo solamente nos ayuda a entender qué significan las palabras, pero para que podamos realmente ocupar un vocabulario o vocabulario que estamos estudiando, deberíamos siempre ver cómo se está utilizando, con qué verbos se está utilizando o en qué combinación de palabras se está utilizando. En este caso con break, por ejemplo, para descanso, ¿cómo diríamos? Yo tengo un descanso entre clases, ¿no? Para eso entonces mi combinación con break siempre va a tener que ser, o será, con el verbo have. Entonces, la expresión have a break es tener un descanso. Y si ya quiero expresar algo, entonces lo pongo como, si quiero expresar yo tengo un descanso a mitad de clase, I have a break, ok. Ya no puse solamente break como I break, no, I have a break, yo tengo un descanso in the middle of the class. Tengo un descanso a la mitad de la clase, ok. De esta manera es como realmente podríamos tener más uso en cualquier tipo de vocabulario que aprendamos. En este caso decidí poner estudios, entonces estudios. Timetable, vamos a ver las otras combinaciones con el demás vocabulario. Timetable, horario, ¿cómo puedo hacer la combinación? Bueno, igual, have a timetable, tener un horario. Ok, ejemplo. Vamos a hacerle una pregunta. Do you have a timetable? Simple. ¿Tienes un horario? Ok. Do you have a timetable? Un horario general para tu vida o a lo mejor depende del contexto en el que yo estoy ocupando la pregunta, ¿no? Si es con mis compañeros de clase, pues bueno, se va a aplicar ahí.
Si es con algún amigo fuera de clase, a lo mejor le pregunto sobre su vida, ¿no? Notes. ¿Cuál es la combinación de notes? Make notes. Hacer notas. Cuando estoy estudiando o cuando estamos estudiando, hacemos notas. Ejemplo, I like o I make notes. Vamos a dejarlo simple. Yo tomo notas o yo hago notas, ¿ok? I make notes of every class, de cada clase. Marks, marcas, estas son los puntos, ¿no? Las palomitas que nos ponen, esas son las marcas, ¿vale? O los puntos. ¿En qué combinación se ocupa marks? Bueno, se puede ocupar como get, good or bad marks. Obtener buenas o malas marcas, malas notas, ¿ok? Ejemplo como en un examen. I always, yo siempre, I always get good marks, y siempre tengo buenas notas en my exams, en mis exámenes. ¿Ok? Examen. ¿Cómo lo podemos combinar examen? Bueno, podemos decir have an exam también. Tener un examen. Podemos decir pass an exam, pasar un examen. Podemos decir fallar un examen, fail an exam. ¿Ok? Si es plural, recuerden, si es plural, eliminamos el an y ponemos exams en plural. Estudios, ¿cómo podemos ocupar estudios? Bueno, estudios se suele ocupar con el tema o el tópico que esté estudiando. Por ejemplo, estudios de inglés, English Studies. Ahí está. Estudios de química, Chemistry Studies. Estudios de, no sé, matemáticas, mathematics o maths studies, mathematics studies, ¿ok? Primero el tema y después el tipo de estudios, ¿ok? Cuando decimos estudios no nos referimos al cuarto, sino que nos referimos a los estudios como tal, aquello que estudiamos, el tópico, ¿ok? Súper rápido vocabulario, puedes hacer más combinaciones con presente simple, es una manera de aprender un poquito más. Ahora, tiempo, vamos súper rápido, súper rápido. Vamos con el tiempo, cómo decir las horas. Y en cómo decir las horas es un poco... es fácil, muy fácil. Realmente si ocupamos lo que toda la gente ocupa, que es decir, la hora y los minutos tal cual están. Aquí tienes un ejemplo de cómo decimos, por ejemplo, quiero decir que son las 11:15. Pues son las 11:15, it's 11, 11:11, 15, 15. Tal cual. Horas, minutos. Son las 8:30, it's 8:30. Son las 8, 8, 30, 30. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si queremos de repente o sin naturalmente nosotros aprendimos a decir son las 8:30, son cuarto para, son cuarto pasadas las, algo así? Cuando ya tenemos estas expresiones un poco más, vamos a llamarlas complicadas, en inglés también existen y no son tan complicadas de decir, porque solamente tenemos que tomar como referencia a algunas cositas. Algunas cositas muy sencillas. Entonces, lo primero que podemos hacer para expresar eso es, imaginemos dos relojes, algo así. Vamos a ponerles sus respectivas horas, que solamente vamos a ocupar las 12, las 6, ¿ok? Sabemos que aquí son las 12, acá son las 6, las 3 y las 9, ¿no? Entonces, ya que vamos a ocupar estos relojes, vamos a imaginar que los partimos a la mitad. Por aquí. Y este también lo vamos a partir a la mitad, ¿ok? Supongamos que ya están partidos a la mitad. Y esto nos va a servir para hacer referencia de cómo puedo ocupar ese para
o cómo puedo ocupar ese pasadas las y cómo puedo ocupar el en punto, ¿no? Entonces, cuando tengo horas en punto, ok, aquí siempre voy a ocupar la palabra o'clock. 2 en punto, son las 2 en punto, it's 12, 12 son 12, y la palabra o'clock es en punto. ¿Ok? Si tengo cuartos, como digo, los cuartos, los 15 o los 45, cuarto para, cuarto pasadas. Los 15 minutos son quarter. De hecho, lo vamos a poner aquí. Quarter. Y si tengo la media, no los 30 minutos, no quiero decir 30, si quiero decir media hora o la media, sería half. Entonces, aquí qué vamos a hacer, como les dije anteriormente, separamos el reloj y vamos a colorear en esta mitad, en la mitad derecha de naranja, para tener una referencia mejor, y del lado izquierdo verde, algo así. Al lado izquierdo le voy a poner la preposición to. Al lado naranja o lado derecho le voy a poner la preposición past. Esto me va a ayudar. Esto quiere decir que cualquier hora o minuto, mejor dicho, los minutos que tenga, esto va a aplicar con los minutos. Cualquier minuto que yo tenga de este lado de mi mitad naranja, voy a ocupar la palabra past o la preposición past. Y cuando mis minutos estén de este lado, ¿ok? Del lado izquierdo, del lado verde, voy a ocupar la preposición to. Ejemplo, si tenemos las 11:15, ¿ok? Tendríamos algo como it's 15 past 11. Ahora, ojo, ya vieron que ya cambió, o ya te diste cuenta que ya cambió el orden en el que digo. Ahí está, 11:15. El orden en el que estoy diciendo la hora. Cuando ocupo solamente las horas y los minutos y los digo tal cual están, primero comienzo con horas y después con minutos. Pero si voy a ocupar estas preposiciones como past, como quarter, como half, como to, entonces primero debo poner mis minutos, ¿ok? Y después mis horas. Entonces, si está de este lado, si mis minutos están del lado derecho, desde el 01, desde el minuto 01 hasta el minuto 29, voy a ocupar past. Pongo primero mis minutos, es 15 past, y después mis horas, 11. ¿Ok? En este caso puse 15, pero dijimos, bueno, a lo mejor no quiero decir 15, quiero decir cuarto. Solamente reemplazo 15 por quarter. It's quarter past 11. Y esto es totalmente lo mismo, ¿ok? La diferencia es que, bueno, quarter lo puedo ocupar tanto como para el 15 como para el 45, cuando mis minutos estén en el 45. ¿Qué pasa con to? ¿Cómo lo hago con to? Vamos a poner esto en naranja para que se esté aquí. ¿Qué pasa cuando mis minutos están del lado izquierdo, del lado de to? Cuando mis minutos están de aquel lado, pues muy sencillo. Supongamos que tenemos las 11:45. Repetimos lo mismo. Primero mis minutos y después mis horas. Pero en to tenemos que ser un poquito más lógicos, porque realmente to lo que quiere decir es tantos minutos para mi siguiente hora. Entonces no voy a ocupar la hora en la que estoy, sino la hora a la que voy. Entonces, las 11:45 se expresarían como it's. ¿Cuántos minutos me faltan para las 12? 15 minutos, ¿no? Entonces, it's 15. To. Son 15 minutos
para las 12. 15 to 12. Pongo los minutos que me faltan para la siguiente hora y pongo la siguiente hora. Lo mismo lo puedo hacer con quarter. Veamos cómo está, porque quarter es 15. Entonces, it's quarter to 12. Es cuarto para las 12. ¿Ok? Ya no estoy ocupando los 45 minutos como si lo dijese de la manera simple, como, son las 11:45, it's 11:45. No, sino que estoy ocupando, faltan tantos minutos para las 12. Y esto puede aplicar desde el minuto 31 hasta el minuto 59. ¿Ok? Eso aplicaría aquí. Cuando tengo half, ¿qué ocupo? Past o to. Cuando tienes los 30 minutos exactos, lo que vas a ocupar es past. ¿Ok? Entonces este half se ocupa con past. En vez de quarter, por ejemplo, para las 8:30 diría it's a half past 8. Así de simple. ¿Ok? Y bueno, esto es súper rápido como decir las horas. Vamos al siguiente tema. Siguiente tema es frases del día a día. Frases del día a día que tenemos. Tenemos dos temas principales, preguntando por cosas y respondiendo a esto. Y tenemos reaccionando a noticias. Frases muy útiles, muy sencillas que podemos aprender. Tenemos aquí la pregunta y después acá un tipo de respuesta. Entonces, en la primera frase tenemos Can I have a tea and a sandwich, please? ¿Puedo yo tener un té y un sándwich, por favor? Aquí lo que nos interesa es aprendernos como la plantilla de. Ok, ¿cuál es mi plantilla de? La plantilla de la oración o de la frase sería Can I have, ¿puedo yo tener o obtener algo? Aquí en este caso estoy pidiendo algo, estoy preguntando por algo, si me lo pueden traer o si a lo mejor lo estoy pidiendo en una tienda o a lo mejor se lo estoy pidiendo a un familiar que me llevó a su casa o se lo estoy pidiendo, no sé, a mis padres, a mi hermano o a mi esposa, no sé. Siempre que esté pidiendo algo puedo decir can I have o could I. Pero en este caso me puedo aprender, me puedo memorizar. Can I have, puedo yo tener. Y después, como estoy haciendo una petición, es después de can I have, sigue la petición. Puedo yo tener esto. Y termino con please, con el por favor. Entonces, a tea and a sandwich no es realmente necesario que me lo aprenda, sino solamente tengo que recordar que en esa parte donde tengo tea and a sandwich, puedo poner cualquier otra cosa que yo quiera pedir. Can I have water? Can I have a glass of soda? ¿Puedo yo tener esto? ¿Puedo yo tener aquello? ¿Puedo yo esto? ¿No? Entonces, así quedaría. Así quedaría. Respuesta. Bueno, pues podríamos poner, por ejemplo, ciertamente, como estamos pidiendo té, podríamos responder ciertamente, certainly, o seguro, pequeño o grande, porque estamos hablando del té, incluso el sándwich, ¿no? Entonces, podemos ponernos en ambos casos de la situación. ¿Puedo yo pedir algo? O si alguien me pide algo, puedo yo responderle con certainly, si mi respuesta es positiva. Después preguntar de qué tamaño quiere aquello. O o incluso si no me está pidiendo por comida o por algo, incluso puedo entrar en otro tipo de detalles. Entonces, así es como podemos ver este tipo de frases completas, ¿vale? Siguiente frase que tenemos es could I come to your house tonight? ¿Podría yo ir a tu casa esta noche? Podría es mucho más formal que can.
Es más, no me gusta llamarle formal, como es polite, es menos grosero, ¿vale? Menos aventado. Entonces, could I come? Aquí de nuevo pasa lo mismo que con can, Entonces, lo que me podría aprender de esta frase es could I come? ¿Podría yo ir o podría venir? Y no necesariamente puede ser a tu casa, ¿no? A lo mejor es a una fiesta. Could I come to your party? Puedo ir a tu fiesta. Could I come to your place? Puedo ir a tu lugar. Could I come to your school? Puedo ir a tu escuela. Could I come to your algo? Lo demás que tengo aquí lo puedo cambiar. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta de esto? Sorry. Si lo voy a negar, diría, lo siento, sorry, we are not at home tonight. ¿Ok? Entonces puedo negar con un sorry. Puedo aceptar una petición con certainly. ¿Ok? Lo que diga después ya depende del contexto. Could we chat about it? Could we, podríamos nosotros algo. Chat es un verbo, ¿ok? Entonces podríamos nosotros, eso me lo aprendo. Could we chat about it? Sorry, si me niego de nuevo. Lo siento. Y después mi contexto del por qué lo siento. Sorry, I have another meeting in 5 minutes. Lo siento, tengo otra reunión en 5 minutos. Así de simple. Y la última, que ya no es pregunta, es una petición directa. Es en afirmativo. I would like some help. Me gustaría algo de ayuda. Esa de que ven contraída realmente es I would. ¿Ok? Pero hicimos la contracción como lo hicimos con el don't. I'd like some help. I would like some help. Me gustaría algo de ayuda. Y si la persona acepta, lo que puede decir es sure, no problem, seguro, sin problema. Sure, no problem. Todas estas frases que ves aquí realmente son frases que nos podemos aprender completas. ¿Ok? Más allá del vamos a aprender solamente el could we y le ponemos algo. Realmente te puedes aprender si quieres toda la frase entera. Could we chat about it now? Podemos platicar sobre esto ahora. Seguramente esa frase la podemos aplicar en muchos contextos en nuestra vida diaria. Could I come to your house tonight? Lo mismo. Can I have tea and a sandwich, please? Seguramente también lo puedo aplicar en mi vida diaria, ¿no? Y las respuestas también. Certainly. Seguramente puedes hacer esto, ¿no? Estoy aceptando una petición. Sorry, estoy negando la petición. Sure, no problem. Estoy aceptando la petición. ¿Ok? Y de nuevo, sorry, niego petición. Algo sí a notar es que siempre que digo sorry, doy la razón del por qué me estoy negando. ¿Ok? Reaccionamos a noticias después. Reaccionando a noticias tenemos sorry, have another meeting in 5 minutes. Ok, no problem. Este es vocabulario sobre cómo podemos reaccionar cuando nos dan esas negaciones, ¿ok? O bueno, eso es usualmente cuando nos dan negaciones, ¿vale? Entonces, letra A tenemos conversaciones aquí y letra B responde. Vamos a ver qué dice letra A. Letra A. Sorry, I have another meeting in 5 minutes. Lo siento. ¿Ya vieron? Se está negando. Dice, lo siento. Ay, tengo otra reunión en 5 minutos. Ok, no problem. Ok, no hay problema. No te preocupes. No, we can do it later. Podemos hacerlo más tarde. Ok. Pero el ok, no problem ya es mi entrada para decir, no te preocupes, no hay problema. Ok. Ok, no problem. Siguiente conversación. Sorry, we are not at home tonight. Otra negación. Otra negación, y en este caso lo que estamos respondiendo, o lo que responde la letra B, es oh, that's pity. Oh, es una pena. ¿Vale? Entonces, cuando decimos ok, no problem, es como ok, no te preocupes, no es importante, ¿ok? No es importante, no se puede hacer después. Entonces, este realmente tiene como ese vamos a ponerlo aquí. El ok, no problem tiene esa connotación de ok, no te preocupes, no es importante, después se hace, ¿no? Y el oh, that's a pity es como oh, qué pena. Es como uff, quería hacerlo, no estoy feliz de que te niegues, ¿no?
o de que no estoy feliz de que no se pueda hacer. Entonces, vamos a ponerlo, I'm not happy about it. No estoy feliz de esto porque... o no estoy feliz sobre esto porque me hubiese gustado hacerlo. Y tenemos otras respuestas que pueden caer en estas categorías. Por ejemplo, nevermind. Nevermind es una de esas frases que también ocupamos para decir no pasa nada, ¿vale? No te preocupes. Nevermind. I'm sorry about that. Lo siento, ¿vale? Es como decir, qué pena también. Qué pena por eso, no estoy feliz sobre eso, ¿vale? Similar a oh, that's a pity. It doesn't matter, no importa. No es importante. Y por último, what a shame, de nuevo, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. No estoy feliz al respecto. Entonces realmente todas estas frases las podemos ocupar de nuevo en el día a día. Si alguien se niega a hacernos un favor o algo que pidamos o incluso algo que quizá haya estado planeado, y dependiendo de cómo lo veamos, de ok, no es tan importante, podemos responder uno con una frase u con otra. Si era importante y querías hacer esto con esta otra persona, entonces podríamos ocupar, no sé, oh, that's a pity, what a shame, oh, I'm sorry about that. Pero si aquello a lo que que se niega no era tan importante y se puede hacer después, entonces podríamos ocupar como, ok, no problem, never mind, it doesn't matter. ¿Ok? Por último, ya me lo terminamos. Por último tenemos este vocabulario extra con la palabra work. En este vocabulario extra con la palabra work, lo que vamos a hacer es ver cómo ciertas combinaciones con preposiciones dan un significado diferente, similar pero diferente. También vamos a ver cómo la palabra work también puede ser un sustantivo. Y por último, en qué combinaciones podemos ver a la palabra work. Entonces, comencemos. Si tenemos estos tres ejemplos que dicen I work in a hospital, I work for Saint Michael Pharmacies y I work as a receptionist. El I work in a hospital, ¿ok? Literalmente es para decir yo trabajo en un hospital. ¿Ok? Entonces, cuando yo ocupo la preposición in, es para decir yo trabajo en un lugar en general. No quiero el nombre o no quiero dar a conocer el nombre, solamente de forma general. Yo trabajo en un hospital, yo trabajo en una oficina, yo trabajo en una compañía, yo trabajo en un gimnasio, yo trabajo en casa, lo que sea. No digo para quién, sino solamente en dónde, en el lugar. Yo trabajo en un lugar. Cuando ocupo for, I work for, aquí es cuando ya voy a decir para quién trabajo. ¿Okay? Puede ser el nombre de alguien, puede ser una persona, puede ser una compañía, puede ser cualquier cosa. ¿Okay? Yo trabajo para, I work for, yo trabajo para Coca-Cola, yo trabajo para, en este caso, nuestro ejemplo dice, yo trabajo para las farmacias San Miguel. Para farmacias San Miguel. ¿Okay? I work for, yo trabajo para. I'm working, yo trabajo en. Y I work as es para dar mi rol de trabajo, para hablar sobre mi profesión. Yo trabajo como. Yo trabajo como recepcionista. ¿Ok? Yo trabajo como recepcionista. Entonces, I work as, con esa preposición as, es yo trabajo como y después doy el trabajo. No olvidemos que cuando hablamos de nuestros trabajos, cuando yo digo yo soy esto o yo trabajo como esto,
Si es en singular, siempre voy a ocupar mi a o an. ¿Ok? No olvidemos eso. Ahora, trabajo o la palabra work es un verbo o un sustantivo. Pues en realidad es ambos. Porque puedo ocupar work como verbo o puedo ocupar work como sustantivo. En estos casos, en los ejemplos que tenemos aquí, lo estoy ocupando más como un sustantivo que como un verbo. Pero ¿cómo me doy cuenta de esto? Bueno, si la palabra work está después de otro verbo, así como está en este ejemplo, por ejemplo, tengo start, este es un verbo, y después work. Work en este caso no puede ser un verbo porque ya estoy ocupando uno antes. Aquí también sucede, tengo el verbo lives, pero después tengo work otra vez. Este work no puede ser un verbo porque anteriormente ya tenía mi verbo live. Ahora, ¿de qué otra manera puedo reconocer el verbo work? ¿De qué otra manera puedo reconocer el verbo work? La palabra work como sustantivo, no como verbo. Perdón, me retracto. No como verbo, sino como sustantivo. Lo puedo reconocer si mi palabra work está después de una preposición y no está conjugado. En otras lecciones quizá hayas aprendido que después de las preposiciones a todos los verbos se les pone ing o se conjugan en gerundio. Si mi verbo work no está en gerundio, quiere decir que no está funcionando como verbo, que está funcionando como sustantivo. ¿Ok? Y esto lo podemos ver aquí en at. At es preposición, pero work no tiene ing. Work es sustantivo. Of es preposición. Work no tiene ing. Por lo tanto, es sustantivo. Y por último, en este otro, en to work, ¿recuerdas lo que habíamos dicho al principio? Con las tablas de los verbos que tienen el to y eso hace a un verbo infinitivo. En este caso, work sí es un verbo infinitivo. Aquí sí está funcionando como verbo, pero en mis otros ejemplos no. Entonces, en combinaciones con verbos cuando tienen un to o cuando work se convierte o lo conjugo en gerundio, funciona como verbo. Cuando no está así, cuando no cumple esas condiciones, es un sustantivo. ¿Ok? ¿Cuándo es un verbo work? Cuando es un verbo la palabra trabajo. Cuando digo yo trabajo en una compañía, como en el ejemplo anterior, yo trabajo para alguien y yo trabajo como algo. ¿Cuándo es la palabra trabajo un sustantivo? El que expliqué antes es un verbo, ya me hice un poquito bolas. El primero era verbo. ¿Cuándo es la palabra trabajo un sustantivo o work? Cuando yo digo trabajo, pero no como la acción, sino como la cosa, como yo empiezo el trabajo, o yo dejo el trabajo, o yo estoy en el trabajo, o yo estoy fuera de trabajo, no tengo trabajo. ¿Okay? No es que estés haciendo la acción de trabajar, sino que te refieres como tal al lugar o te refieres a tus actividades. Cuando te refieres a trabajo como eso, como al lugar, a tus actividades y tal, en ese caso la palabra trabajo es un sustantivo. Ahora, ¿qué combinaciones hay aquí? ¿Las notaste? ¿Notaste las combinaciones anteriores que tenemos aquí con la palabra work? Pues esas combinaciones vendrían siendo to start work, empezar el trabajo, to be out of work, que lo tenemos aquí ya conjugado con el verbo to be en presente simple, I am. Estar fuera del trabajo, no tener trabajo. To be at work, estar en el trabajo, en el lugar de trabajo. To go to work, ir a trabajar. Aquí sí son dos verbos, el verbo ir y el verbo trabajar juntos, ir a trabajar. Y después to leave work, dejar el trabajo, dejar el lugar de trabajo o dejar de estar haciendo aquello a lo que yo le llamo trabajo. ¿Ok? Estas son combinaciones que puedo tener con la palabra work y que puedo ocupar en diferentes frases. Por ejemplo, yo empiezo el trabajo en la mañana. I start
work, como está aquí. Recordemos, ese to que está aquí solamente es para darle la connotación de infinitivo. No lo ocupo porque aquí ya estoy conjugando en presente simple. I start work en la mañana, in the morning. Otro ejemplo. Estoy fuera de trabajo o no tengo trabajo ahora. I am, conjugo el verbo to be. I am out of work now, ahora. To be at work, estoy en el trabajo. Como por ejemplo, yo ahorita estoy en el trabajo. I am at work. En la oficina, estoy en el trabajo. No en la oficina. Justo ahora, right now. ¿No? To go to work, ir al trabajo. Yo voy al trabajo a las 8:30. I go to work. Y podemos ocupar lo que aprendimos de las horas. I go to work at. Voy a ocupar at porque esa preposición es la que ocupo dentro de oraciones. Se voy a mencionar una hora. I go to work at 8:30, por ejemplo. Y dejo el trabajo. ¿A qué hora dejo el trabajo? A lo mejor lo dejo a las 6 de la tarde, o 7 de la tarde, 8 de la noche. I leave work at 8 p.m. or 8 o'clock in the evening, en la noche. Y estas son combinaciones que podría tener yo con la palabra work. Work como verbo sustantivo, eso es lo que vimos. Y work funcionando con las preposiciones in, for y as. Y bueno, eso sería la lección express de hoy. Realmente se puede ahondar muchísimo más en estos temas. Pero de nuevo, estas lecciones son lecciones súper rápidas, lecciones express que vas a estar viendo durante un tiempo. Espero que te sean de ayuda, espero que te sirvan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.